Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? En el programa de hoy vamos a hablar de los procesos de duelo, de cómo salir adelante cuando ha fallecido un familiar o un amigo cercano. Y en la segunda mitad del programa hablaremos de las jornadas África Imprescindible que tienen lugar en Pamplona y Tudela este próximo mes. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Comenzamos nuestra primera tertulia hablando de los procesos de duelo y para hablar de este tema nos acompaña en nuestra mesa Marta Sanz. Ella es trabajadora social de la Asociación de Familias y Amigos en Duelo Goizargui. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. También nos acompaña Ainhoa Comerón, ella es voluntaria en Goizargui. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Y a mi derecha se encuentra Óscar Echavarri, él es voluntario también de esta asociación, de Asociación Goizargui. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alejandro. Bueno, antes que nada, estamos voluntarios, trabajadora social de la Asociación Goizargui. Marta, cuéntanos un poco, ¿qué es Goizargui? ¿Cómo surge? Bueno, Goizargui nace en el año 2002 por la necesidad de crear un recurso inexistente hasta ese momento en Navarra. Nace por motivación o por necesidad y sobre todo parte de una realidad, ¿no? Por una pérdida que sucedió a una persona que es la que crea esta asociación y a raíz de ahí pues empieza a crecer y también por esa necesidad de crear un recurso donde la gente comparta situaciones por pérdida, en este caso, de duelo, que se sientan en este caso en común, ¿no? que compartan esa situación, por esa necesidad. ¿Qué podemos entender por proceso de duelo? Bueno, para nosotros duelo, en este caso hay muchos tipos de duelo, pero nosotros trabajamos el duelo por muerte. Para nosotros duelo significa pérdida, ruptura, ¿no? En este caso por un ser querido, por alguien con el que tú tienes un vínculo, una relación emocional, ¿no? Y de repente en un momento dado ese vínculo se rompe, ¿no? En este caso por la muerte. Entonces eso conlleva una serie de situaciones, de vivencias que hay que trabajar, ¿no? Y que hay que elaborar para llegar a ese seguir viviendo, ¿no? ¿En nuestra sociedad estamos realmente preparados para aceptar la muerte como algo natural, como algo normal? Según tu punto de vista, tu opinión personal. Bueno, es difícil, pero bueno, a ejemplo de lo que preguntas, pues el pasado 25 de octubre llevamos a cabo la jornada sobre duelo aquí en Cibicán y bueno, yo creo que marca un poco ese paso hacia adelante, ya que había más de 150 personas, ¿no? Entonces yo creo que ahí nos muestra de alguna manera una realidad de que la gente tiene cierta necesidad de empezar a hablar de esto, ¿no? De la muerte y de empezar a trabajarlo. Sobre esto mismo, sobre cómo la sociedad ve el tema de la muerte, hemos preguntado esta semana en la calle, en la pregunta que hemos hecho, ¿vivimos realmente nuestra vida alejados del tema de la muerte? Estas son las preguntas que nos hemos encontrado. Claro. Bueno, yo creo que todos vivimos pensando en la muerte que llegará en algún momento, pero hay quien le teme a la muerte y hay quien no le teme a la muerte. Yo soy una persona que no le teme a la muerte. Quizás vivimos al margen, olvidados de esa realidad, pero en algún momento estamos conscientes de que va a llegar algún momento y buscamos cosas como el retiro, como un fondo de ahorro, como otras cosas, ¿no? Hombre, la muerte siempre se tiene en cuenta. Es algo que ya sabemos que nacemos y vamos a morir todos, un día, más pronto o más tarde. Eso mismo, segundo, sí. Vivimos al margen hasta que nos toca. Yo pienso que vive al margen de ella, yo por lo menos, sí. No, la gente va por su bola y no le da vuelta al tema. Es lógico que hay que pensar en la muerte. Tenemos que pensar en la muerte porque tenemos que morir. No, vivimos al margen, definitivamente. Vivimos no pensando que nos toque la muerte, sino que algún día llegará y vamos viviendo la vida hasta ese día. Estas son las respuestas que nos hemos encontrado. Ainhoa, ¿estás de acuerdo con lo que hemos escuchado? Sí, desgraciadamente yo creo que estamos en un momento actual en el que la sociedad busca paliar dolores, dejar a un lado pues, las tristezas y buscas unas soluciones inmediatas en alegrías, a veces efímeras, pero desde luego que no estamos preparados para el duelo y es más, nos asusta lo que es la muerte. Sí. ¿Realmente se nos puede educar para estar preparados para la muerte de un ser querido o eso es algo que
Que no tiene solución, que no tiene Hombre, realmente educación. lo que realmente vemos es que sí se puede hablar de la muerte como algo que es parte de la vida. Pero cierto es que hasta que no te toca, no sabes lo doloroso que es o no sabes bueno, pues, cómo poder gestionarlo, cómo poder solucionarlo, cómo llevarlo a cabo, ¿no? Hasta que no te toca. Óscar, en tu opinión, tú también eres voluntario respecto a lo que hemos oído. ¿Estás de acuerdo en que la mayoría de la sociedad vive sin pensar en este tema? Sí, apoyando un poco también lo que comenta Ainhoa, es lo habitual. No estamos, no nos gusta y luego yo creo que además carecemos de educación sobre ello. Desde pequeños es un tema tabú, es un tema del que no se habla en las familias, es un tema que se oculta. No sé, yo no recuerdo, pero yo creo que la primera vez que yo asistiría o vería a una persona fallecida y tal, pues tendría ya más de 15 o 16 años. Entonces, bueno, pues es lo habitual, no hablamos y además siempre hay, bueno, siempre hay esa frase manida de no me entrará la bicha, no tal cual. Bueno, pues la gente lo evita. Se y tiene además, un poco aparte. Sí, y luego cuando te ocurre cerca, pero no directamente, bueno, pues como sociedad somos un poco, pues yo diría, no sé, si cobardes, igual la palabra más adecuada, pero nos alejamos, no sabemos cómo tratar, no sabemos cómo ayudar, no sabemos cómo acompañar a alguien que está en duelo. Intentamos también suavizar un poco el tema. Antiguamente en las casas visitaban los pueblos a la persona fallecida. Quizá hemos perdido un poco en eso, Marta, en aceptar, en ver la muerte como algo normal. Igual ahora, por ejemplo, en los tanatorios, ¿no? Pues, ha habido alguna reforma que parece un jardín zen aquello, más que un tanatorio, algo que es propio de la muerte, que es algo natural. Estamos suavizando demasiado este hecho y quizás eso hace que nos choque tanto cuando toca. Puede ser, pero bueno, yo creo que al final la sociedad va cambiando y las costumbres también cambian, ¿no? Al igual que antes no se incineraba a nadie, ¿no? Es una costumbre que día a día también es una práctica que está aumentando, ¿no? Que hace poco, además, ayer o antes de ayer salía en el periódico, ¿no? Es una práctica que está ahí. Bueno, yo estoy con Ainhoa y Óscar, ¿no? Que sí que esto es un tema tabú, es un tema que da un poquito de vértigo y porque, bueno, pues porque no, al hilo de lo que tú decías, no nos educan para esto, ¿no? Porque desde pequeños tenemos muchos ejemplos donde poder mostrar la muerte, ¿no? Me acuerdo en una charla que Raquel Mateo, la presidenta de la asociación, ella decía con los niños, ¿no? Tenemos oportunidades 1000. Por ejemplo, cuando todo el mundo en su casa tiene una mascota, pues suele ser un pez normalmente, y se muere el pez y lo que hacemos es tirar el pez por la taza del váter y compramos otro igual. Ahí estamos quitando al menor, a la criatura que vive en esa casa, de una realidad y el niño necesita, ¿no?, vivir eso, y es un ejemplo muy tonto, pero sirve, nos puede ayudar, ¿no? Para, bueno, pues ya es una manera de mostrarlo y de que el niño pueda ver que esto pasa. Sobre esto mismo, sobre la educación en la muerte, para poder educarnos, para llevar un duelo, hemos hecho otra pregunta en la calle. ¿Podemos estar realmente preparados para la muerte de un ser querido, la nuestra propia? Estas son las respuestas que nos hemos encontrado. Falta de educación, no estamos preparados. Siempre es un horror. Yo creo que sí, que para todo el mundo. Sí, claro, deberíamos estar preparados psicológicamente y mentalmente para la pérdida de un ser querido, claro, definitivamente tendríamos que estar, y en eso sí no estamos preparados. Sí, definitivamente creo que uno se puede preparar, puede ir uno forjando el espíritu para estar preparado de la pérdida de alguien más. Mira, nosotros somos muy creyentes. Entonces lo vivimos no solamente cuando llega la enfermedad y la muerte, sino que leemos el Evangelio, asistimos a charlas, vamos a misa los domingos, vivimos la realidad, incluso lo comentamos mucho, los años que tenemos, no nos quedará mucho para morirnos, quién se morirá primero. Tratamos la muerte muy de cerca, nosotros personalmente, todo el mundo no es igual. No, yo creo que sí, que ya, oye, si te viene de repente, pues ya es más difícil, pero si ves que viene ya, pues ya, yo pienso que te preparas ya. Oye, teníamos que formarlos más para poder llegar a ese nivel. Yo creo que es más información. Yo en lo personal viví la muerte de mi mamá y sí fue algo súper difícil de afrontar, porque nunca piensas que la gente que amas se te va a morir. Entonces cuando sucede, en el lapso de la etapa de duelo, como que estás muy consciente y sí vives con la idea de que te vas a morir, puedes morirte en cualquier momento. Y cuando se te olvida, uno vuelve a vivir al margen. No, es que nunca, aunque tengas formación, nunca estás preparado para perder a alguien que quieres.
Óscar, te pregunto, ¿estás de acuerdo con lo que hemos escuchado? Especialmente me llama la atención, ¿no?, lo que dice esta chica mexicana, que habla de que cuando estás en un proceso de duelo sí que estás pendiente de que, bueno, te puede tocar a ti, más pendiente, más esa presencia de la muerte, pero cuando ya la pasas como que se olvida un poco. ¿Estás de acuerdo un poco con estas declaraciones? Sí, a ver, forma parte un poco de las respuestas normales, ¿no? Yo creo que, bueno, que lo que la chica esta quería contarnos también es un poco que en ese proceso de duelo ella está más sensible, ¿no? Está viviéndolo y está más sensible con respecto a la muerte. Aquí, bueno, volvemos un poco a lo de antes, ¿no? El duelo, oye, es una frase muy... el duelo duele, ¿no? Cuando tú estás en un proceso de ese tipo, el dolor es inevitable, ¿no? Lo que se trata es, bueno, de afrontarlo, de pedir ayuda si la necesitas, ¿no? Y tal. Cuando hablamos de prepararse o de hablar de la muerte, no significa que porque recibas una preparación, cuando fallezca una persona de tu entorno, no vayas a sentir dolor, ¿no? Pero yo creo que se vería, o lo veríamos de otra manera, ¿no? Con esa información, con ese hablar de ello, pues bueno, pues desde la normalidad, ¿no? Desde que la muerte forma parte de la vida, ¿no? Y creo que, no sé, que lo afrontaríamos de manera mucho más positiva, ¿no? En tu caso, Óscar, y en el de Ainhoa, los dos sois voluntarios. Te pregunto a ti primero, ¿cómo decides hacerte voluntario? Bueno, yo entro por una cuestión familiar, ¿no? En mi familia había una enfermedad y a través de ella pues yo conozco a Goizargui y bueno, yo también he estado en otros proyectos sociales y la verdad es que tenía motivación por ello, ¿no? Y bueno, me enrolé en realidad pues, en ese primer momento pues de manera egoísta, porque no sabía si iba a ser yo capaz de ayudar a alguien en Goizargui, pero de momento a mi familia sí que la podía ayudar, ¿no? Y sobre todo eso, se trataba bueno, pues de afrontar un problema que al final acarreó la muerte de mi padre, ¿no? Y bueno, de esa manera, mi madre, por ejemplo, ahora es una usuaria de Goizargui y acude a sus grupos de terapia y a las actividades que nosotros organizamos, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que me siento muy a gusto en lo que es la asociación Goizargui y sé que, bueno, que estamos haciendo una labor para que personas que están en un proceso en el que están perdidas y no saben a quién acudir, ¿no? Pues realmente pues eso, ofrecemos una ayuda y un acompañamiento que no existe. En tu caso, me comentas, te hiciste voluntario antes de, digamos, pasar un proceso de duelo. Así es, así es. En tu caso, Ainhoa, ¿cómo fue? ¿Por qué te hiciste voluntaria en Goizargui? Pues mi caso fue, bueno, también relacionado con la muerte, en este caso de mi marido, y cierto es que yo, sin conocer la existencia de Goizargui, yo acudí a una psicoterapeuta con la que estuve 9 meses, y 9 meses que no me sirvieron de nada para poder elaborar mi duelo. Entonces, por estas cosas de la vida, pues una usuaria voluntaria de Goizargui conoció mi caso y me llamó, estuvimos hablando y fue la persona que me dio ese halo de luz que yo necesitaba en ese momento, porque estaba en una espiral en la que no podía salir. Entonces ella me habló de Goizargui y sentí por primera vez que todo lo que yo estaba sintiendo, todas las emociones que me estaban fluyendo, eran normales, que para una persona que está en duelo es algo tremendamente gratificante, pensar y saber que lo que estás sintiendo es normal. ¿Realmente hay comprensión cuando una persona sufre un duelo por parte de familiares y amigos? ¿Hay una comprensión correcta? Lo que sí que hay es un apoyo incondicional, eso sin duda, pero diríamos que no es... o sea, no te pueden ayudar porque realmente no están en tu piel. O sea, un duelo posiblemente te puede ayudar a aquella persona que ha vivido un duelo, que sabe que sentir rabia es normal y te lo dice, que sabe que estar frustrado también, que saber que no tienes esperanza también se te entiende, o sea, que todos esos pasos que va pasando tu proceso de duelo son normales. Cuando tú sientes eso, pues hay una gran losa que se quita encima de ti. Y entonces es cuando te vas atreviendo a mirar dentro de ti, vas atreviéndote a mirar tu dolor para poder curarlo, para poder sanarlo, porque si no lo miras, si no te enfrentas a él para sanarlo, es muy difícil superar el duelo. Exactamente, ¿cuál es vuestra formación para ser voluntarios en una actividad de este tipo?
Desde la asociación se plantean continuamente talleres y cursos para preparar a los voluntarios, para prepararnos. Continuamente hay apoyo, te digo, como con diferentes talleres para sentirnos capaces, ¿no? Cierto es que cuando se te ofrece la posibilidad de ser voluntario, te entran muchos miedos, ¿no? Porque dices, pero ¿cómo voy a poder yo ayudar a alguien? Y sin embargo eres más capaz de lo que te piensas, sobre todo porque con solo tu compañía ya es suficiente, ya es tremendo lo que estás haciendo, acompañando. Concretamente, como voluntaria, la labor que realizas, ¿cuál es? Pues yo soy facilitadora en los grupos de ayuda mutua de la asociación Goizargi. Ahí nos reunimos una vez al mes y el grupo lo forman personas que han sufrido un duelo. Yo como facilitadora lo único que hago es gestionar un poquito el grupo, dinamizarlo de alguna forma y tener reuniones periódicas con el equipo de psicoterapéutico de la asociación, porque yo no tengo formación terapéutica, pero mi experiencia y mi trabajo para elaborar mi duelo pues ayuda o puede ayudar a las personas que vienen a los GAM, que los denominamos GAM, grupos de ayuda mutua. Entonces, eso, pero yo tengo mis reuniones, como digo, con el equipo terapéutico para ir trabajando un poco el proceso de cada una de las personas que forman parte de los GAM. Aparte, llevo el programa de encuentros sociales que desde Goizargi ofrecemos. Ofrecemos encuentros sociales, encuentros en la naturaleza, un poco para ayudar a normalizar la vida de las personas que llegan a Goizargi y quieren volver a empezar o afrontar la vida nueva que les viene detrás del duelo. De vida. Eso es. En tu caso, Óscar, ¿cuál es la labor que realizas tú en Goizargi? Bueno, yo hago un poco de todo, ¿no? Principalmente me encargo de las redes sociales, con ayuda también de otros voluntarios. Hemos tenido además personas que son periodistas de formación, ¿no? Y tenemos ahora también una colaboradora que también lo es. Y sobre todo intentamos también que las redes sociales sea también un lugar de encuentro, ¿no? Hoy prácticamente todos estamos conectados con nuestros smartphones y tal, y es un sitio también de escucha y de acompañamiento permanente, ¿no? Para cualquier persona que en un momento dado tenga una consulta, una duda. Y luego lo que intentamos hacer es mostrar, en principio entre nosotros, ¿no? Somos ya más de 100 socios en Goizargi, pero luego mostrar a sus conocidos, a sus familiares, pues las actividades que hacemos, ¿no? Los eventos que organizamos, las salidas de encuentros sociales, las salidas que hacemos a la naturaleza, eventos que organizamos. Hemos hecho recientemente el sábado pasado el cuarto torneo de golf en el club de golf de Gorraiz, ¿no? Es un torneo benéfico. Hemos hecho temas de concurso de campeonatos de pádel y hemos hecho cosas en la calle para divulgar y tal, ¿no? Principalmente sería un poco eso, encargarme de las redes sociales y del tema de divulgación. Sí. Te quiero preguntar, Marta, porque veréis muchas personas en proceso de duelo, también a los voluntarios. Hay personas que lo viven de una manera diferente a otras, este tipo de procesos. ¿Eso de qué depende? ¿Del hecho, de la persona, la personalidad de cada uno, quizás de la intensidad del duelo que está viviendo? ¿De qué depende el que diferentes personas vivan los duelos, unos mejor, otros peor? A ver, como primera idea, en Goizargi la gente que llega normalmente no es un duelo, vamos a decir, o sea, el típico duelo o una muerte que ya es esperada, ¿no? Las muertes que llegan a Goizargi normalmente son más traumáticas o no esperadas, ¿no? Hay de todo, o sino que tienen normalmente un vínculo emocional o una dependencia muy grande, ¿no? Un duelo que pasa bien, que de alguna manera la vida sigue y tu vida no tiene ningún cambio, esas personas normalmente no suelen llegar, ¿no? Puede llegar alguna, pero no siempre. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque yo creo que no es que haya un factor u otro, ¿no? Cada duelo es diferente y cada persona lo vive de manera diferente. Además, en Goizargi no nos gusta tampoco diferenciar si es muerte por hijo, pareja, lo que sea, ¿no? Porque cada persona lo va a vivir de una manera muy diferente. Hay cosas que van a ser común, como hablaba Ainhoa antes, ¿no? Culpabilidad, rabia, unos aspectos que son muy comunes a la gente, ¿no? Pero eso, pues va a depender en mayor medida de la persona y también por las propias herramientas. Nosotros no tenemos ninguna varita mágica, ¿no? Entonces, ojalá la tuviéramos y daríamos esa poción o lo que sea y la gente se iría sana, ¿no?
no tenemos eso, pero sí tenemos experiencias y tenemos las vivencias de la gente. Y eso es lo que de alguna manera ayuda a las personas que se acercan, ¿no? a Goizarri. Y esas herramientas las tiene cada una de las que entran por esa puerta, ¿no? Podemos decir también que quizás la empatía sea lo que más ayuda, lo que comentaba Ainhoa, quizás ver gente que piensa como tú, que ha sufrido lo mismo que tú, quizás sea la empatía lo que más ayuda a salir adelante en una situación de estas. ¿O qué tipo de pautas usáis en Goizarri? ¿Hay alguna pauta específica, algunas pautas que tengáis para los duelos? Más que la empatía es puede ser una herramienta, ¿no? Puede ser el ponerte en ese otro lado, ¿no? El tener esa empatía. Yo creo que las dos cosas básicas, una vez que la gente, esa persona entra por la puerta y se sienta, yo cuando hago las entrevistas o las personas voluntarias que realizan la atención y la información se sientan al lado. Eso es un comienzo que nosotros tenemos muy en cuenta. Es decir, yo me pongo a tu lado y te voy a escuchar de manera activa. Y yo creo que la escucha y el acompañamiento son dos de las herramientas básicas en Goizarri. Estar a tu lado y escucharte. Porque normalmente intentamos dar muchas respuestas, hablar, tenemos muchas cosas en la cabeza y nos hacemos a veces mucho lío con todo esto y es mucho más sencillo. La persona que llega muy rota y lo que necesita es tener a alguien que simplemente le escuche. Y además con cierta objetividad, entiéndeme, lo pongo entre comillas, porque las personas que tú tienes a tu lado normalmente te conocen, saben, ¿no? Y yo no le conozco de nada. Y sin embargo viene y se abre, y porque ya ven en el espacio que es para eso, ¿no? Y algunas se rompen, otras, bueno, pues cada una hasta donde quiere llegar, ¿no? Hasta donde quiere. En vuestro caso, Óscar y Ainhoa, ¿qué fue aquello que os ayudó, que recordáis que os ayudó más a salir adelante? ¿Alguna cuestión en concreto que os pudiera ayudar a salir adelante en vuestro proceso, Óscar? Esto te lo va a responder mejor Ainhoa. Ainhoa. Pues en mi caso, lo que a mí más paz me dio en el corazón fue precisamente la llamada de Natalia, una gran amiga y voluntaria de la asociación. Yo después de haber estado durante 9 meses trabajando con una terapeuta que lo hizo lo mejor que pudo, pero yo no sentí que fuera avanzando en mi duelo. Solamente la llamada de Natalia a mí me ayudó para sentir que no era culpa mía no ir avanzando, que no era culpa mía sentirme tan mal, sentir cada vez que estaba en un pozo, no ver el norte, no era culpa mía, o sea, y todo lo que yo estaba sintiendo era normal. Sentirme normal cuando estás viendo, pues bueno, en mi caso como murió mi marido, pues veías parejas, veías familias y tú te sientes tremendamente diferente, rara, y que todo lo que te está pasando y todos los sentimientos que están fluyendo, pues que crees que te vas a volver loco. Entonces, a mí su llamada y pensar y sentir que era normal, para mí fue un alivio tremendo. Sí, sí. Muchas veces intentando ayudar, tanto nosotros como cuando os pueden llegar a ayudar en un proceso de duelo a quien lo está pasando, se dicen frases muy manidas como la vida continúa, hay que tirar para adelante. ¿Son adecuadas este tipo de frases? ¿Recomendáis? ¿Niegas con la cabeza y no? Es que escuecen más. Se dice mucho, por eso. Escuecen más que ayudan, sinceramente. Cierto es que, como dice Marta, esa escucha activa es lo que más ayuda a una persona en duelo. O sea, no necesariamente que te llenen de palabras y de consuelos, entre comillas, es lo que más te va a ayudar, para nada. O sea, lo que pasa que es cierto que una persona que no ha vivido un duelo y te quiere escuchar, te empieza a lanzar todo ese tipo de comentarios del el tiempo lo cura todo, eres joven, reharás tu vida, pero eso no te ayuda, porque en ese momento tú no estás viendo eso. En ese momento tú estás viendo que estás en un pozo y que no hay forma de salir. Entonces, solamente con que te escuchen vale. Solo con escucharte ya vale. Solo con escucharte. Tan sencillo como decía Marta. Muchas veces pues, nuestra buena intención de ayudar cuando vas a un tanatorio, quizás tirarte estas frases, proponéis la escucha. Sí. O sea, la intención es siempre buena y eso hay que recalcar porque la gente, cuando tú llegas, estás llenas de rabia y todo eso, pues te repatea muchas veces, ¿no? Y bueno, y hay gente, ojo, que esas frases puede que igual les sirvan, ¿no? Pero normalmente no, esa es la experiencia que tenemos, ¿no? Y luego el tiempo lo cura todo, son consejos o frases que se dicen alegremente. Y el tiempo, nosotros siempre decimos, el tiempo pasa, ¿no? Si yo me quedo en mi casa sentada, pues y no trabajo el duelo porque
el duelo es un camino que no es llano, ni es recto, ¿no? Es un camino donde a veces te caes, luego otras veces te levantas, hay piedras, hay curvas, hay de todo, ¿no? Y es un trabajo además difícil, esto nadie dice que sea fácil. Pero bueno, y luego al hilo un poco de lo que la gente a veces nos dice, la gente a veces damos consejos o decimos cosas porque a nosotros nos parece que eso es bueno. Y lo que a nosotros nos parece que es bueno para nosotros, a veces no es lo bueno para el que tenemos al lado. Entonces, bueno, eso hay que tener un poco, hay que perder también ese miedo a preguntar, ¿no? O a veces también mucha gente que viene te dice, jo, es que me dicen que les llame, llámame cuando quieras, llámame de verdad, sin ningún problema. Es como, pero ¿cómo te voy a llamar si no tengo ganas ni de coger el teléfono, ¿no? Es como, llámame tú y yo ya veré si te cojo o no. ¿No? Pero es devolver, es echar la pelota. No me puedes dar a mí esa responsabilidad de hacer todo yo, porque estoy rotísima, estoy hundida. Entonces, pues bueno. Hablas de quizás los peligros también de llevar mal un duelo sin acompañamiento, sin el adecuado acompañamiento. ¿Cuál es el principal riesgo de un duelo, podríamos llamar, mal llevado? Yo no hablaría, no sé si de riesgos, sino que hablo... Peligro. Sí, o peligros. Yo hablaría de dificultades. Hablando un poco antes, hablábamos de que hay diferentes duelos, ¿no? Y las personas somos tan dispares que lo vivimos de una manera diferente. Hay gente que se queda anclada, ¿no? En esto, pero nosotros y nosotras no podemos hacer nada más. Nosotros tenemos el espacio para hablar del dolor y eso es lo que damos, ¿no? Y lo que mostramos y lo que podemos dar. El resto ya, bueno, pues podemos hablar de gente que, bueno, sí, peligros o riesgos que puede haber, pero no, tampoco lo denominaría así, ¿no? Sino que, bueno, como hablamos todo este rato, ¿no? De que el duelo es un proceso normal, natural, ¿puede haber riesgos? Pues no lo sé. Si los hay... Quizás desembocar en una depresión o en una enfermedad, quizás, que Puede pueda que desembocar acabe, un puede. duelo mal llevado. ¿Puede o no puede? ¿Es recomendable exteriorizar el duelo? Es decir, pues exteriorizar tu pena o quizás, porque muchas veces quizás mucha gente tenderá a guardarse para sí quizás esa pena, bueno, pues no es, le puede entender, ¿no? Puedo entender que le dé cierta vergüenza, pues que llevas unos meses y que la gente piense, jo, ya está con cara de, oye, ya está. ¿Es recomendable exteriorizar esta pena? Lo bueno o lo recomendable es lo que para ti sea bueno. O sea, no hay unas pautas a seguir, ¿no? O tienes que sacarlo, o igual aún no. En las jornadas estas, voy a poner un ejemplo que es muy claro. Uno de los ponentes, Fidel Delgado, nos hablaba de una linterna y la luz potente, entonces que te la ponen en la cara y tú haces este gesto, ¿no? Hacer que alguien exteriorice los sentimientos o las emociones en un proceso de duelo puede ser esa reacción de que le estés diciendo tienes que sacarlo, tienes que mostrarlo, tienes que seguir, tienes que mostrar todo esto que tienes. Pues igual es ponerle una linterna con luz porque igual aún no es su momento o no es su manera de expresar. Hay muchas herramientas y muchos recursos, ¿no? En Goizarguis algo hemos aprendido también. El otro día en la mesa también hablaban de diferentes experiencias. Pues a uno el monte le estaba dando todo porque se iba solo o lo que sea y a él eso le revitalizaba, le ayudaba. Y no estaba mostrándolo con otras personas, no estaba hablando de su duelo con otras personas, lo estaba llevando y canalizando pues a raíz de la naturaleza y del monte, ¿no? Cada uno lo que esté bien para ti. O sea, si a ti te sana ir al monte, perfecto. Si a ti te sana no hablar en este momento, también, ¿no? Está bien, no sé. Respecto a dar las noticias, sobre todo a niños, ¿damos mal las malas noticias? Os pregunto en general, ¿cómo damos una noticia de este tipo? Ainhoa, ¿No? Óscar. Estás hablando poco, Óscar. Bueno, no, él se refiere porque cuando murió mi marido, mi hijo tenía 2 añitos. Entonces sí que es cierto que es muy duro dar una noticia así a un niño tan pequeño, ¿no? Pero sí que es cierto que cuanto más real seas, cuanto más veraz sea tu información, él lo va a ir elaborando mucho mejor. Yo a mi hijo, bueno, es algo muy personal, pero lo comparto para que pueda servir. A mi hijo yo le dije que el papá se fue al cielo. Entonces, él sintió esa marcha y así lo ha ido aceptando y lo ha ido elaborando. Y de todas formas, en Goizarri así lo hemos ido trabajando, porque también hacemos talleres para los niños, los talleres de pequeños pasos, donde hay muchos niños que, bueno, a mí me gustaría destacar la importancia de trabajar el duelo también con ellos. Es decir, pensamos que omitiéndoles información
o dándoles una información equivocada, ellos ya lo van a ir gestionando, pero no es así. Ellos tienen que sacar exactamente las mismas emociones que sacamos los adultos y que ellos también vean, pues en este caso, en el mío propio, pues mi tristeza, mi dolor, mi inseguridad, o sea, muchas cosas que son humanas, porque su madre es humana. Entonces, en este caso, yo lo he vivido y yo agradezco enormemente todo el apoyo que he tenido en Goizarri precisamente para elaborar mi propio duelo, pero el duelo en familia, con mi hijo. Y no suavizar este tipo de temas. Y quizá también en las enfermedades graves es bueno comunicar a los niños tal cual, que un familiar está con una enfermedad que se va a morir. Pues posiblemente... Estamos yendo un poco del tema, pero está relacionado. No, yo según lo que he vivido, trasladándolo un poco a esa situación, yo creo que sigue siendo igual de sano hablar con ellos con franqueza. La verdad es que no son seres extraños, son personas que tienen que ir asimilando en la medida de su capacidad, van a ir asimilando y te puedes sorprender de cómo lo pueden gestionar. Por último, Óscar, para finalizamos contigo, un consejo que darías a alguna persona que tenga algún familiar o amigo que esté viviendo un proceso de duelo. Pues si ahora mismo él cree que necesita ayuda o tiene las fases que ha contado Ainhoa y que cuenta Marta, ¿no? Esa sensación de que me estoy volviendo loco o estoy enfadado con el mundo o no tengo ganas de nada, ¿no? Pues si oye este mensaje, o bien esa persona o bien una persona cercana a él, pues yo creo que no cuesta nada, por ejemplo, acercarse a nuestra asociación, ¿no? Y tener esa primera entrevista. Le vamos a contar cuáles son las cosas que hacemos, le vamos a recibir, le vamos a escuchar. Lo primero que le vamos a decir es que queremos acompañarle. Prácticamente seguro la primera persona con la que va a contactar en Goizarri es una persona que ha pasado un duelo, con lo cual se van a encontrar de igual a igual, ¿no? Y que por supuesto que intente quitarse ese miedo a hablar de ello y a contarlo. A partir de ahí, pues la cuestión, por ejemplo, la parte terapéutica de Goizarri lo que hace es valorar cómo está el estado de esa persona en ese momento, ¿no? Y si necesita directamente algo terapéutico o simplemente, por ejemplo, puede necesitar eso, ¿no? Acudir a alguno de nuestros grupos, ¿no? A los talleres GAN, a alguno de las actividades que nosotros organizamos, ¿no? Yo creo que luego ya a partir de ahí es fluir, ¿no? Lo que va a encontrar es un grupo de gente que sobre todo le va a permitir hablar en todo momento de lo que le pasa. Nos quedamos con ese consejo. Muchísimas gracias a los tres por haber venido y ahora pasamos unos minutos a publicidad y a la vuelta volvemos con las jornadas África Imprescindible. Regresamos y vamos a hablar ahora de las jornadas África Imprescindible. Para hablar de estas jornadas nos acompaña en nuestra mesa Javier Aisa. Él es organizador de la cuarta edición de las jornadas África Imprescindible. Bienvenido, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Decimocuarta ya. Decimocuarta. Edición del curso, que hablaremos ahora, pero de África Imprescindible, decimocuarta. Sí. Del curso es la cuarta. Efectivamente. Información, exactamente. También nos acompaña Javier Pagola. Él es también organizador de estas jornadas. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Alex. Y también, por último, a mi derecha nos acompaña Jesús Blanco. Él es el responsable de la exposición África, Gentes, Tierras y Realidades. Nos hablará de esta exposición. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alex. Un poco, Javier, cuéntanos, ¿cómo surge África Imprescindible? Pues hace 14 años, esencialmente del esfuerzo de una agrupación de ONGs que llevaba a cabo proyectos de cooperación al desarrollo en África y que hacía sensibilización también aquí en Navarra, ¿no? Se trataba de sumar opiniones diferentes, al mismo tiempo intereses comunes para intentar desvelar otra realidad de África, ¿no? África evidentemente con sus problemas, pero también con muchísimas alternativas que ofrecen estas poblaciones de África, especialmente al sur del Sáhara. ¿A quién va dirigido estas jornadas? Yo creo que es a un público absolutamente general, en fin, aquellas personas que desean obtener no solamente una información, sino un análisis detallado, que intentan cambiar también los estereotipos de que África siempre son catástrofes, aventuras exóticas o animales salvajes, ¿no? Es decir, aquellas personas que tienen un interés por ir más allá de lo que es
la noticia que no existe muchas veces en los medios de comunicación sobre África, ¿no? A partir de ahí hemos ido logrando un público muy fiel que sigue cada año las jornadas, pero poco a poco ya nos hemos ido abriendo camino entre el público en general, tanto en Pamplona, en Burlada, en Tudela, y en otros lugares, pues con exposiciones, con charlas, con cine, y bueno, eso da muestra también un poco de la heterogeneidad de nuestro público, ¿no? ¿Veis realmente, a los tres os pregunto, que la sociedad en general tiene un pensamiento muy cayendo en el tópico cuando habla de África, cuando piensa en África, muy impreciso? Yo creo que tiene unos estereotipos muy fijados. Es verdad que eso también está dependiendo de las informaciones que recibe a través de los grandes medios y agencias de comunicación. Pero si uno piensa en África, enseguida le viene el estereotipo de una choza hecha con adobe y tejado de palma, ¿no? Y claro, hoy la población urbana de África pues está por encima del 50% de toda la población del continente. A nadie se le ocurre pensar que en África hay universidades, o a nadie se le ocurre pensar que en África hay estaciones de esquí, por ejemplo, ¿verdad? La primera imagen que nos viene, estereotipada, es la de la choza y el poblado. Eso lo habla al término de la imagen, ¿no? Sí, sí. Y eso tiene mucho que ver con la idea que hay. Esta idea, has mencionado los medios de comunicación, esta información escasa la dan por intereses o sencillamente porque ven que no interesa quizás a la sociedad conocer temas, problemas, guerras en África. Por ejemplo, creo que esta semana, hoy, ha habido en Burkina Faso un... Sí, en Burkina, exactamente. Sí. Iba a decir que por fin han derrocado al Exacto, sátrapa que estaba en el poder, ¿no? Yo me he enterado por Mundo Negro, sí, por la revista Mundo Negro, no me he enterado en ningún otro medio casi ha salido. Exactamente, ¿es porque no interesa o porque tienen intereses? Puede haber en determinados medios intereses de que esto no salga. Bueno, yo creo que el olvido de África es algo que viene de muy lejos y pertenece a una cultura occidental que lo único que ha hecho es mirar ese continente para obtener de él beneficio, extraer sus recursos y explotar todas sus riquezas, ¿no? Esto es una cosa y eso obedece a una dinámica colonial que todavía perdura. Pero evidentemente tú eres periodista y sabes que lo que se muestra en los medios no es más que el escaparate superficial de lo que ocurre en la sociedad. Una sociedad que todos los días trabaja, una sociedad que todos los días hace un grandísimo esfuerzo por sobrevivir y vivir con dignidad. Una sociedad que es capaz de crear organizaciones, de crear pequeñas empresas, de favorecer la vida en todos los sentidos. Eso es algo que no cuenta. Si está ahí, pues lo que llama la atención es siempre lo exótico, lo dramático y poco más. Esa es la realidad. Caemos también muchas veces en esa generalización. Hay un blog de Chema Caballero en El País que es África no es un país. Caemos mucho en esa generalización. Hablar de África como si fuera hablar de Francia, hablar de Inglaterra. Sí, justamente hemos tenido estos días a Chema Caballero precisamente en las jornadas, ¿no? Explicando cómo la juventud está cambiando África, ¿no? Y ciertamente no se tiene en cuenta pues, que África son más de 1.000 millones de personas y con más de 50 países, ¿no? Y con diferentes puntos de vista, con problemas comunes, efectivamente, ¿no? Los conflictos, las cuestiones de empobrecimiento, el neocolonialismo, la falta de recuperación de lo que es la memoria histórica, bueno, un sinfín de cuestiones, ¿no? Pero claro, el África, vamos a decirlo así, nilótica no tiene nada que ver con el África bantú, es decir, el África más bien del centro de África al sur, ¿no? O el África suajili de las costas de Tanzania y Kenia poco tiene que ver con Senegal, o has mencionado Burkina Faso, ¿no? O el Sahel, ¿no? Ahí en medio del desierto del Sáhara. África sí tiene algo de interés, es que sobre todo es muy diversa. Campo, ciudad, digamos, poblaciones de un lugar y de otro, hombres, mujeres, las mujeres muy dinámicas, además siempre al frente de la sociedad, diversidad cultural, bueno, miles de lenguas, todo yo creo que enriquece esa concepción de África diversa, aunque siempre aspira a buscar una unidad para defenderse especialmente de lo que es los envites duros del neocolonialismo y sobre todo de la intromisión económica y política en África, ¿no? Hablas del neocolonialismo, muchas veces tenemos la idea de que el colonialismo ya pasó.
No. que ya se fueron los colonizadores. ¿Qué entendemos por neocolonialismo? Pues muy simplemente, es decir, lo que es ya no solamente influir políticamente, ¿no? Como hace, por ejemplo, la red France-Afrique, dependiente siempre del hexágono francés, ¿no? Sino también bueno, la acumulación y la apropiación de tierras o de los recursos minerales, ¿no? Es decir, hablábamos antes del famoso conflicto del coltan también en Congo, ¿no? Ahora podríamos llamar la atención sobre la apropiación de tierras, ¿no? Es decir, de compañías extranjeras, muchas veces de países como Arabia Saudí o la India o, la propia China, ¿no? Bien, siempre es una especie de enfrentamiento que en su día pues se produjo en la época de la Guerra Fría, que ahora surgen nuevos países emergentes que chocan también con intereses franceses, con intereses estadounidenses o con intereses de las propias potencias emergentes en África también, ¿no? Muchas veces hablamos de estos intereses como intereses de los gobiernos, pero ahí cuál es un poco nuestro papel, es decir, gracias a eso tenemos el iPhone más barato, voy un poco al contar, gracias a eso tenemos muchos productos más baratos, ¿tenemos algo de responsabilidad en todo ello, Jesús? Evidentemente responsabilidad tenemos. Estás tocando datos que bueno, desde hace años también muchas organizaciones estamos trabajando, esto el tema del consumo responsable y el poder que parece que no tenemos, pero que sí tenemos. Al final los que consumimos somos nosotros y los que tenemos capacidad de decisión o de que las cosas en cierta medida puedan cambiar también somos nosotros. Hemos hablado del coltan, estamos hablando de los móviles que tienen ese mineral que está provocando que se acreciente o continúe una guerra que ha provocado ya millones de muertos, ¿no? Suena duro, pero es así. Todas las plataformas electrónicas ahora llevan ese mineral y el consumo desorbitado de ello provoca que eso continúe funcionando. En la medida en que podamos cambiar eso, ahora existe un teléfono móvil, Firephone, que podemos empezar a consumir y que garantiza que el trabajo que están realizando allí las personas para sacar ese mineral proviene de empresas que respetan a los trabajadores, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de consumo responsable, de banca ética, de comercio justo, una serie de acciones que tenemos una responsabilidad directa, pero no como responsabilidad, sino como poder propio del consumidor. A veces pensamos también que dar dinero es la solución. ¿Es esa la solución realmente? Dar dinero, ayudar a ONGs evidentemente, pero calmar muchas veces no pensamos que calmamos nuestras conciencias dando dinero, pero seguimos quizás haciendo este tipo de acciones. Ahí habría que distinguir varios planos. Uno, las emergencias humanitarias. Ahora mismo nos damos cuenta de cómo el mundo es una gran unidad y miramos con preocupación a Sierra Leona, a Guinea-Conakry, a Liberia. Pero, claro, ¿qué es lo que está sucediendo? Que no está llegando la respuesta debida de la comunidad internacional y que en nuestro caso, nuestro país, lo decían ayer Médicos Sin Fronteras, ha aportado al tratamiento de esta crisis humanitaria 500.000 euros. Evo Morales, presidente de Bolivia, ha conseguido que su gobierno traslade 1 millón de euros, el equivalente a 1 millón de euros, o $1 millón, que a lo mejor es un poco menos, pero el doble que en nuestro país. Esto está mucho más cerca de nosotros. Bueno, esta es una cuestión, ¿no? En emergencias humanitarias hay que hacer. Verdaderamente son muchas las voces africanas que dicen menos ayuda, mejor comercio, unas leyes comerciales más justas. Yo en eso creo que todos estamos de acuerdo. Pero mientras algunas cosas estén tan pocamente desarrolladas, mientras muchas personas estén sufriendo en sus propias carnes muchas cuestiones, la cooperación tiene un futuro y tiene un presente que hacer, pero no de misericordia con el débil que sufre mucho, que también, por supuesto, son gente de nuestra carne y de nuestra sangre, sino de justicia. Es decir, que hemos de acompañar a esas comunidades para que vean reconocida su dignidad y puedan seguir adelante. Apoyar proyectos de futuro que permitan la sustentabilidad de un futuro más justo, más democrático en esos países y fortalecer a sus instituciones civiles. Ese es el camino del trabajo. Por lo tanto, el dinero que nosotros recogemos, las ONGs de cooperación, va en ese camino y creo que sigue siendo necesario. Volviendo al tema inicial, a las jornadas África Imprescindible, te quiero preguntar, Jesús, sobre la exposición África, Gentes, Tierras y Realidades que se podrá ver en noviembre. Cuéntanos un poco acerca de esta exposición.
Pues precisamente el mensaje es el que estamos recogiendo en esta entrevista. Toda esa visión heterogénea de África, esa diversidad entre lo rural y lo urbano, entre la utilización de un móvil y la población que vive en un poblado con casas de adobe y paja, la utilización de coches y la utilización de bicicletas, el estar un joven a día de hoy como podemos estar en Europa o estar en otras realidades. Esa es la diversidad que la exposición recoge. En este caso, Alfonso Rodríguez, fotoperiodista, es del que nos hemos nutrido para las fotografías. Y él es un gran conocedor de África, ha estado varios años y en varios países en África. Es una recopilación de varias fotos de muchos lugares y de muchos años de conocimiento y refleja un poco esa variedad de lo que es África, ¿no? Con la exposición queremos transmitir ese mensaje, ¿no? O sea, África son muchas más cosas de los estereotipos que tenemos, queremos abrir la mente y queremos que la gente conozca pues esa otra parte que igual no se transmite, ¿no? Van a ser 60 imágenes y que van a reflejar toda esta heterogeneidad, que empiezan el 26 de noviembre en la Ciudadela. Los horarios van a ser por la tarde y durarán hasta, me parece que es el 18 de enero. En la Ciudadela, del 26 al 18, del 26 al 18 de enero. 18 de noviembre, 18 de enero en la Ciudadela. Y también hay otra exposición, Jesús, en Tudela, si no recuerdo. En Tudela vamos a iniciar una exposición unos días antes. Hablaremos de Ukerewe, la isla olvidada, es una isla que está en Tanzania. Y también un poco representa la misma tipología. Nos centramos solo en una isla, pero también un poco es un ambiente rural, pero también demostrando otras fotos, otras imágenes de lo que allí se está viviendo. En este caso son dos fotógrafos navarros, uno que sigue viviendo aquí, Luis Arellano, otro navarro, Carlos Cano, que ahora está ubicado en Madrid, pero que proviene también de Pamplona, y que de algún modo también nos quieren transmitir el trabajo que allí están haciendo organizaciones que están trabajando con la propia población para buscar ese desarrollo que estamos trabajando. Aquí también el 20 de noviembre al 22 de diciembre en la UNED de Tudela. La UNED de Tudela. También queremos ahondar en este curso África es imprescindible, cuarta edición. Están abiertas las plazas todavía. ¿Qué seminarios nos podemos encontrar para todas aquellas personas que quieran inscribirse? Luego daremos al final del programa la web para todas aquellas personas que se quieran inscribir en estos seminarios. Javier, ¿en qué consiste? El tiempo que tenemos es corto, pero me voy a cifrar o me voy a centrar en las temáticas de este año que suelen salir de la propia gente que participa en cursos anteriores, de manera que son la propuesta del propio público interesado. Y este año tenemos 6 temas que se sucederán, has dicho muy bien, los miércoles, son sesiones de 3 horas, van dirigidas a la comunidad universitaria que puede obtener alguna acreditación de cara a su formación, pero también a la población en general, ¿no? Suelen ser 3 horas con un pequeño intermedio. Y son muy activas y participativas, que nos permiten coloquiar y utilizar medios audiovisuales. Bueno, los temas son claves para entender el África negra hoy, las claves esenciales, la familia y el parentesco, la importancia que tiene esto en África subsahariana, China-África, lo decía antes Javier, China está presente hoy en más de 32 países donde ha comprado tierras, deja dinero, deja recursos, es menos exigente que la Unión Europea en cuanto a condicionamiento y los gobiernos les está empezando a gustar mucho negociar con algunos gobiernos, ¿no? Bueno, ahí hay una disputa de intereses futuros. ¿Qué pasa con China y su presencia creciente, ¿no? Otra cuestión es las ciudades africanas. Lo mismo que hemos dicho al principio, tenemos una idea de una África rural. Hoy África es mayoritariamente urbana y camina a una urbanización creciente. La sustentabilidad de estas ciudades, la sostenibilidad, pero también las infraestructuras, el urbanismo, cómo se está desarrollando. Es un urbanismo salvaje, piensa en el futuro, reserva espacios, servicios. ¿Qué urbanismo está desarrollándose en África? ¿Qué arquitectura se está haciendo en África? También importantísimo la vida cotidiana en África para entender cómo es la vida, cómo hay que ganarse la vida, todo lo que significa también no solo trabajo, sino descanso, ocio, formación, etc. Y finalmente hay una cosa que a nosotros nos interesa mucho, es el tema de la cooperación. Cooperación norte-sur,
porque la cooperación es un viaje de ida y vuelta. Nosotros damos, pero nosotros recibimos a cambio mucho, y cooperación sur-sur entre los propios países del sur. Estas son las temáticas para el curso de este año. Esta cuarto curso. Bueno, también brevemente tenemos que la vida despedir. cotidiana. Sí, muy breve. Pues que este próximo viernes, de la mano de la Filmoteca, se inicia también un ciclo de cine africano para el siglo XXI, con 4 películas magníficas que abordan todas ellas problemáticas muy actuales de África, ¿no? Pues la problemática de la migración con l'Absence, después el mundo rural también con la Dix sur la Terre, Viva Arriba, que es vamos a decirlo así, el premio de la Academia de Cine africano del año pasado. Es una película policíaca fantástica para descubrir la problemática de la delincuencia social en Congo. Luego finalmente una comedia, Soko-Sonko, acompañada de una película sobre las consecuencias que tiene la guerra en una familia, en concreto en una mujer. Entonces, todos los viernes de noviembre a las 8 en la Filmoteca, acompañadas con un taller previo que sitúa en el contexto cada una de esas películas. Para entender bien las películas. Toda esta información en la web www.africaesimprescindible.org sale en pantalla. Ahí se pueden apuntar al curso, a este cuarto curso, y también la información sobre las películas. Muchísimas gracias a los 4 por haber venido implicados, y a todos ustedes les esperamos la semana que viene a la misma hora. Aquí, pasen una feliz semana.